Hola, buenas. Vamos a esperar que se vayan conectando las personas. Hola, Ría. Estamos acá en esta conversa. Estamos esperando a Pilar, que se va a conectar hoy, porque vamos a tener una conversa sobre la dimensión ritual de la integración de los estados no ordinarios de conciencia. Así que estamos acá esperando a Pilar. Hola, Ría. Hola, Euge. Ahí está Pilar. Ya llegó. Lo voy a sumar. A ver, Pili. Hola, Euge. No sé si se escucha bien, amigas, Euge, Ría, si nos pueden contar si se escucha bien. Pili, ahí te mandé la invitación para unirte a la conversa. Bien, gracias. Bueno, hoy es día jueves, 7 de septiembre. Acá en Uruguay son... Bien, perfecto. Acá en Uruguay son las 7 de la tarde, entiendo que allá en Chile son las 8 de la tarde. Dicen que van a cambiar la hora pronto por allá, que ya vamos a estar prontito en el mismo horario. Pili querida, te mandé la invitación, no sé si te habrá llegado. Bien, dice Pili que la espera un ratito porque no tiene buena señal. Pero bueno, podemos ir avanzando en la conversa. Mientras tanto, como les voy contando un poquito sobre el contexto de estas conversaciones, que más o menos las personas que están conectadas ya saben, ¿no? En julio de este año tuvimos un encuentro en Cocholhue. Cocholhue está en la 10ª región del sur de lo que han llamado Chile, en Gualmapu, territorio mapuche, Lapquenche. Y tuvimos este año un encuentro que se llamó Funga Finde, que tuvo como varias actividades, algunas que tuvieron más que ver con el recorrido del territorio y el reconocimiento de las especies de plantas y hongos de ahí del territorio. Eh, Hubo actividades también que fueron como más de celebración, de poder compartir espacios cómodos y seguros para infancias también, donde tuvimos así coliflor, estuvo también una academia de danza presentando también su espectáculo muy hermoso con el maestro Kadim Tiam, con eh, con también nuestras amigas ahí que estuvieron participando. Y también tuvimos un diálogo que fue en torno a la medicina fungi, ¿sí? Eh, Hongos adaptógenos, nootrópicos, silocidios, pero que tuvo como bastante puesto el foco también por un lado, en la microdosificación, que nos estuvo acompañando, compartiéndonos su experiencia, Facundo Pizul, que estuvo con nosotras la semana pasada. Eh, También estuvo conversando, estuvo compartiendo su experiencia Andrés Yáñez, como más con esta interfaz, digamos, como con la dimensión espiritual del trabajo, eh, con medicina de plantas y hongos, y como de hongos más específicamente. También estuvo Pilar compartiéndonos la dimensión ritual del uso de los hongos, de su experiencia con algunas plantas maestras y de los hongos más en forma particular. Y también estuvo compartiendo con nosotros, con nosotras, un espacio muy hermoso que se llama Espacio Experimental, de trabajo que trabajan con el cuerpo, ¿no? Como más con la dimensión del cuerpo, y ellos estuvieron haciendo como este proceso como de introducción o como de familiarizar al cuerpo en este proceso de previo a los diálogos. Así que trabajamos ahí el cuerpo y, y nada, y fue bien lindo.
Hubo varias personas de diversas áreas que trabajan en torno al mundo de los hongos, eh, compartiendo ahí, dialogando sobre sus experiencias. Entonces la propuesta es tener estas conversaciones a lo largo de lo que queda de este año y el próximo año, con el objetivo de ir ordenando o comentando previamente eh, nuestras experiencias desde diferentes lugares también, eh, sobre la integración de los estados no ordinarios de conciencia, ¿sí? Eh, en el primer encuentro que tuvimos, que fue como este primer diálogo posterior al Funga Finde, estuvimos conversando con Andrés Yáñez, que él trajo nuevamente como toda esta conversación en torno a qué entendemos como la conciencia, ¿sí? Qué entendemos como estados no ordinarios de conciencia, eh, qué entendemos como integración, ¿no? A qué le vamos llamando integración. Estuvimos también haciendo algún como recorrido por diferentes dimensiones de integración. Eh, y después estuvimos la semana pasada conversando con Facundo Pizul sobre la integración, pero más específicamente enfocada en los procesos con microdosis, ¿sí? Microdosis de hongos y de ayahuasca, que es como lo que más trabaja Facundo y San Pedro también, ¿sí? Y ahí estuvimos conversando también que actualmente hay varias propuestas en torno al uso de las microdosis, ¿no? Están como estas microdosis de plantas, de medicinas, ¿sí? De plantas y de hongos, que llamamos medicinas. Y también están estos procesos con microdosis con algunas otras sustancias, ¿sí? Em, eh, Como por ejemplo ketamina o también hay procesos de microdosificación con LSD y varias otras alternativas que hoy están como, se están indagando, bueno, que vienen de hace muchos años también indagándose, pero Facundo nos estuvo compartiendo su experiencia en torno al uso de las microdosis con hongos, ¿sí? Y como esta particularidad que tiene el uso de las microdosis con hongos, que es como esta suavidad, ¿no? Y sobre todo enfocado en el trabajo con lo que llamamos como microtrauma, ¿sí? Entonces la propuesta era hoy poder conversar con Pilar, que está teniendo algunos problemas de conexión. Dice que tienen ahí un problema con la señal. Pero bueno, podemos ir llevando la conversación ahí entre nosotros o nosotras. Hay varias personas conectadas, así que si alguien quiere ir conversando algo, aportando algo, podemos ir ahí conversando lo que vaya fluyendo. Y lo que queríamos conversar hoy con Pilar es como la integración de la dimensión como ritual de los estados no ordinarios de conciencia, ¿sí? Y, y por lo menos para mí, como desde mi práctica y lo que he caminado en torno al acompañamiento y también al uso de medicina de hongos como paciente también, eh, ha sido muy relevante esta dimensión ritual que también he ido observando cómo es diferente para cada persona, ¿no? Por ahí está Alexis Reyes también, que si quiere ir aportando a la conversación sería maravilloso poder ir leyéndolo, incluso si quiere alguien sumarse al video, está buenísimo. Eh, y por lo menos para mí ha sido muy importante como ir descubriendo o ir observando cómo la dimensión ritual en términos o en el momento de la experiencia como tal, en el caso de una experiencia significativa, eh, le llamamos experiencia significativa a una macrodosis, es decir, a un uso en una dosis alta de hongos o a una dosis media de hongos, donde buscamos un espacio cuidado, ¿no? Dentro de un contexto de un proceso, eh, se asiste uno como paciente eh, con, con, con hongos. Es muy relevante en ese momento poder contar con una especie de orientación del lugar donde uno está, ¿sí? Yo cuando pienso en la dimensión ritual, lo primero que viene a mi mente es como cuando hacemos una macrodosis, ya sea como más una experiencia psicolítica o psicodélica, esto tiene un poco que ver con la dosis que vamos a utilizar, de la que nos vamos a acompañar. Siempre es importante poder situarse, ¿sí? En qué territorio estamos, ¿sí? Y esto tiene que ver con poder saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste, ¿sí? Poder orientar el cuerpo a nivel territorial.
que el cuerpo y el alma y el espíritu podamos tener claridad de dónde estamos, ¿sí? Y desde ese lugar también poder conectarnos con los elementos de la naturaleza, es decir, con el fuego, el aire, la tierra, el agua, eh, y desde ahí hacer como este movimiento a lo que denominamos como una inducción o una facilitación a un estado no ordinario de conciencia, ¿sí? Que puede ser con plantas, puede ser con hongos, en algunos casos también se pueden inducir estos estados no ordinarios de conciencia con algunos ciclos respiratorios, ¿sí? Hay muchas maneras en las cuales se puede inducir estos estados no ordinarios de conciencia. Eh, Esa es una de las cosas que para mí vienen muy rápidamente cuando pienso como en la dimensión ritual de la integración de los estados no ordinarios de conciencia. Me gustaría también si alguien puede por ahí contarnos qué es lo que entienden como la dimensión ritual de los estados no ordinarios de conciencia o qué es para ustedes la dimensión ritual. Otra de las cosas que vienen, entonces esto es como eso, ¿no? Como primer cosa, desde lo que yo entiendo, primero esto de un altar, del poder situarse, del poder tener una idea de dónde estamos, ¿sí? Dónde está puesto el cuerpo, una orientación, una ligazón a nivel territorial también. Por otro lado, eh, algo que es muy importante o que siempre se conversa o que desde la experiencia, también desde lo que eh, uno puede ir leyendo, aprendiendo de las personas con más experiencia, es también esto de la intención, ¿sí? Que quienes han tenido sus experiencias con procesos de microdosis o de macrodosis, o se han acompañado en alguna experiencia de este tipo, es algo que casi siempre se habla bastante, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la intención? ¿Por qué me acerco a esta experiencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Sí? Eh, y cuando hablamos de intención, es quizá un momento donde, como bien importante dentro del proceso, ¿no? Hay muchas personas que vienen ya con un proceso psicoterapéutico o psicológico previo, o alguna terapia previa, eh, o algún proceso de movimiento interno, de una búsqueda espiritual, o a veces también procesos, algún desequilibrio en salud que ha sido una guía, ¿no? Como hacía un camino, hay un autor que habla de la enfermedad como camino, y se han ido encontrando y se ven en un momento en la necesidad o con las ganas o con la decisión también de poder asistirse de plantas, de hongos o de alguna experiencia que pueda inducir esto que se puede también llamar un estado ampliado de conciencia o estado no ordinario de conciencia, ¿no? En dependencia también cómo se vea, cómo se hable, eh, también cómo se perciba más fenomenológicamente. Entonces, siempre se vuelve importante, o la mayor parte de las veces se vuelve importante cuando iniciamos este camino de decir, bueno, quiero comenzar a utilizar microdosis, quiero hacer una macrodosis, quiero experimentarme en esta manera, hace muy importante esto, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué me mueve a vivir esta experiencia? ¿Sí? A- qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que quiero que se mueva? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, desde la intención, que dice Irria, dice, para mí la dimensión ritual es algo que siempre está, otro plano, una pieza del puzzle. Y esa dimensión se vive cuando ponemos la intención y agradecemos. Muchas gracias, Ria, sí, totalmente, una pieza del puzzle, totalmente. Dentro de esto, igual lo que tú dices, claro, la intención, como algo muy importante, ¿no? Una vez que nos situamos en el territorio, ¿no? Una vez que no solamente se planta un altar dentro de un lugar donde voy a tener una macrodosis, sino también yo con mi cuerpo digo, estoy en este lugar, en este momento de mi vida, en este momento de mi experiencia humana y me quiero situar, me quiero ordenar, me quiero organizar, ¿sí? Y esa experiencia, ay, gracias amigo querido, estamos acá, y esa experiencia humana dice, quiero situarme acá, ¿sí? Entonces, ¿y dónde estoy? ¿Cuál es mi territorio? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi psique? ¿Qué hay detrás de estos ojos? ¿Qué hay detrás de esas voces internalizadas, de esos chips que me han metido en la mente,
qué hay detrás de toda esa historia que he construido, qué hay ahí, quién está ahí, y cómo me sitúo y me uno a nivel territorial, cómo llamo a mi cuerpo, a mi experiencia humana, a un orden, a la vida, ¿sí? Y entonces en ese momento también se vuelve muy importante esto, que también menciona Ría, ¿no? Que es la intención. Y esto, acá tengo unos apuntes que tomé en un congreso que hubo hace poco y que compartía una persona que no recuerdo su nombre, una mujer muy hermosa que colabora con el espacio que se llama, un espacio que se llama Microhuasca, y ella decía que daba como una breve guía sobre esto de la intención, y ella decía que para poder indagar un poquito sobre nuestra intención podemos hacernos algunas preguntas, ¿sí? Ya sea para una macrodosis, para un proceso de microdosificación o para una toma de alguna planta, ¿no? No necesariamente el uso de los hongos o el uso de ayahuasca o el uso de alguna medicina maestra, digamos, sino también si yo comienzo un ciclo de desintoxicación, un ciclo de lo que yo necesite llevar en mi proceso vital, algún proceso vital, puedo poner una intención, ¿sí? Ritualizarlo. Y ella nos decía que algo muy importante es poder partir preguntándonos, bueno, ¿cuál es mi intención? ¿Qué es lo que quiero? Y podemos anotarlo, ¿no? Si alguien ahí quiere, también puede irlo anotando si queremos como jugar o compartir esta experiencia como más vivencial, un poco espontánea que estamos haciendo ahora porque no ha podido llegar Pili, pero bueno, estamos acá, sabemos que está con nosotras. Y hay una segunda pregunta que vendría a ser, ¿qué significa esa intención para mí? ¿Sí? Por ejemplo, yo acá puse mi intención, ¿no? Cada cual puede poner su intención. ¿Sí? Incluso si alguien quiere escribirla ahí en una palabra o algo, podemos poner nuestra intención. Si yo pongo, por ejemplo, mi intención es conocerme, por decir algo, ¿sí? Mi intención es conocerme. Si yo comienzo un ciclo de microdosificación o con alguna planta o un proceso de mi vida que quiero ritualizar, ¿sí? Eh, bueno, conocerme es mi intención. La segunda pregunta sería, ¿qué significa para mí conocerme? ¿Sí? Porque quizá para mí lo que significa para mí conocerme es diferente a lo que significa para Ría conocerse o para cualquier persona que está acá escuchando, quizá es diferente para Daniel, para Cassandra, ¿verdad? Para Jocelyn, quizá es algo diferente para cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, cada uno de nosotros, nosotras tiene una idea construida de qué significa conocerse, ¿sí? Entonces, y todas son válidas, todas son legítimas, pero es importante poder lanzarnos a este ejercicio de decir, a ver, para mí, ¿qué significa conocerme? Porque para alguna persona conocerse capaz que puede ser decir, mido tanto, peso tanto, tengo tal frecuencia cardíaca, tengo tal frecuencia respiratoria, me gusta la piña, me gusta el helado, me gustan las lentejas, ¿sí? Capaz que eso sea para una persona conocerse, pero quizá para otra persona sean cosas mucho más profundas. Entonces comienza ahí también todo un proceso de autoindagación. ¿Sí? ¿Qué significa para mí conocerme? ¿Sí? Cuando yo hablo de conocerme, ¿qué recuerdos vienen a mi mente cuando yo digo la palabra conocer? Cuando yo digo la palabra conocer, por ejemplo, se me vienen muchas ideas de inmediato a la cabeza. Se me viene, por ejemplo, eh, eh, aprender, aprender, ¿sí? Como todo este diálogo como diálogo mental de qué significa realmente el conocimiento, ¿sí? Qué significa conocerme yo a mí misma. Todas las palabras que he escuchado sobre el estudiar, sobre el indagar, sobre el conocer, eh, puedo también ponerme a pensar cuántas palabras hay dentro de la palabra conocer para mí, ¿sí? Quizá si yo digo conocer solamente me viene una idea, pero si yo pienso en conocimiento se me vienen varias otras ideas, entonces también puedo indagar ahí, ¿qué significa para mí conocer? ¿Cuántas palabras vienen a mi mente cuando yo digo la palabra conocer? Viene conocer, conocimiento, conocido, conocerme, hacer, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede ser que se vayan sumando muchas más palabras y muchas más ideas que tienen que ver con lo que yo he ido construyendo a lo largo de mi vida, de qué significa para mí el conocimiento, ¿sí? Y qué significa para mí conocerme, ¿sí? Entonces ahí hay
una segunda pregunta. La primera sería entonces, ¿cuál es mi intención? Y una segunda podría ser esto, ¿no? ¿Qué significa para mí esa intención? ¿Qué significa para mí esa palabra? ¿Cuál es la impronta? ¿De dónde la aprendí? ¿Sí? Eh, Quizá si aprendí desde mis conocimientos, no sé, religiosos, de la Biblia, de lo que es el conocer, conocerse, el conocimiento, ¿verdad? Cuáles son las fuentes que yo tengo de lo que significa conocerse a uno mismo, ¿sí? Puedo reflexionar un poco sobre eso y escribir qué significa para mí conocerme, ¿sí? Después hay una tercera pregunta que dice, ¿para qué quiero alcanzar esa intención? ¿Sí? Esto es solo una propuesta, ¿no? Eh, y que la estamos conversando acá solamente porque, bueno, como Pili no ha podido conectarse, pero estamos, ¿cómo se diría la palabra? Como cuando uno hace hip hop en vivo, ¿cómo se llama eso? Algunos de los hip hoperos que están por ahí, si me puede recordar, pero bueno, estamos acá conversando. La tercera pregunta que podemos hacernos es, ¿para qué quiero alcanzar esa intención? ¿Sí? Si yo quiero llegar a conocerme y luego tengo una idea de qué significa para mí conocerme, ¿no? ¿Qué es lo que yo he construido a lo largo de mi vida? ¿Qué significa hoy para mí conocerme en el contexto en el que estoy, ¿sí? De mi vida. Eh, Puedo preguntarme, ¿para qué quiero alcanzar? ¿Para qué quiero conocerme? ¿Cuál es el objetivo de conocerme? Ay, llegó la Pili, ¿sí? ¿Con qué quiero alcanzar? ¿Para qué quiero conocerme? ¿Sí? Pili, estás ahí, llegaste, ¿cómo estás? ¡Eh! Qué bueno, Pili, que llegaste. Yo estaba acá, no, no se te escucha, no te escucho, no te escucho. Bueno, mientras coordinamos ahí lo del audio, después viene una cuarta pregunta que tiene que ver con cómo me voy a sentir, ¿sí? Con esa intención, si yo la alcanzo, no se te escucha, Pili querida, conocerme para no reaccionar. Bien, ahí está Ría contando su diálogo, ¿no? Y acá dice, en la número 4 dice, ¿cómo me voy a sentir cuando yo llegue, cuando yo pueda lograr esa intención? ¿Sí? Eso que quiero. eh, ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo espero sentirme? ¿Sí? Cuando yo me conozca, ¿cómo me voy a sentir cuando me conozca? Necesariamente voy a tener la respuesta con claridad a eso, pero puedo tener por lo menos una expectativa en el sentido, no una expectativa idealizada, pero sí por lo menos puedo tener alguna orientación de hacia dónde pienso que me voy a ir moviendo, ¿no? Así como plantamos esa dimensión ritual en un altar, ¿no? También podemos plantar alguna orientación de hacia dónde nos vamos a ir moviendo una vez que comencemos ese proceso. ¿Cómo me voy a sentir? Luego hay una quinta pregunta que es, ¿cómo va a impactar en los que me rodean esta intención? ¿Sí? Y sería esta otra pregunta. ¿Cómo esta intención que yo estoy sembrando acá, que yo estoy invitando a explorar acá, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar en mi medio, en mi familia, en mi trabajo, en mi labor, en mi territorio, con las personas con las que comparto, con las que recreo el pensamiento, la vida, ¿no? Y una última pregunta dice, ¿cómo voy a saber que estoy alcanzando esta intención? Esto sigue siendo con el objetivo de orientarnos, ¿no? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué me va a ir diciendo a mí que estoy alcanzando esta intención? Ahí Bien, se así que aquí escucha. les dejo. Sí, ahora se escucha, Pili. Bienvenida, Pili. ¿Cómo estás? Gr- Gracias por la espera. Un poco estresada, pero bien. Chao. Bueno, un abrazo, a la calma. Todo está bien. Estuvimos acá conversando mientras tanto con quienes se conectaron, pero muy bien. Estábamos esperándote tranqui.
estábamos conversando. Gracias. Y no, gracias a ti. Muchas gracias. Son cosas que pueden pasar. No pasa nada. ¿Cómo Sí, aquí estás? estoy en Coliumo, ¿Estás en Coliumo? en la punta de un cerro. Y Lindo. ahora estoy colgada del internet del vecino. Bien. Bueno, logrado. Lo estamos logrando. ¿Cómo has ¿Se estado, escucha Pili? bien? Perfecto. Yo te escucho Ya. perfecto. ¿Tú me Es que me escuchas bien? llega como un rebote. A ver. Esa es como un problema con mi teléfono, parece. Ya ha pasado antes. Ahora sí, A ver, ahí sí parece que mejor. Sí, ahora sí. Bien. ¿Cómo has estado, Pili? muy bien. Han sido días intensos, semanas bien movidas de cierres, de aperturas. Entonces, ayudarnos de medicinas de la tierra, de la naturaleza, siempre nos ayudan a que estos tránsitos sean más dulces y fluidos. Bien. Y encontrarnos también nos ayuda, ¿no? Conversar. Sí, construirnos en el tejido de la palabra, Eso, tal cual. Qué lindo. porque ambas trabajamos a través de la palabra, Ujú. conectamos y construimos con el otro a través de la palabra. Ahí va. Entonces, Palabra. como dice un abuelo, que nuestra palabra siempre sume. Así sea. Así sea, Pili. Así está siendo. Sí, son tiempos desafiantes que nos invitan a atravesar las sombras y sostener nuestros miedos para que la transformación vaya ocurriendo en coherencia e integrándose. Y a veces nos cuesta tanto pedir ayuda. Uf, Y estas medicinas, la medicina micelio lo que nos enseña finalmente es que somos parte de un tejido y que estamos todos tejidos y nos vamos sosteniendo, siendo apoyo uno de otro, como el micelio. sí, Y recordarnos eso nos da mucho alivio. Y ahí es donde se van cruzando las medicinas, quizás con la mirada sistémica, eh, que tiene que ver con esta apertura al campo y recordar que estamos unidos a algo más grande o que somos parte de algo más grande. Entonces esta ley de pertenencia, de sentirnos parte de, nos da una fuerza. Y eso es muy bonito porque después de viajes macros o micros, hay rituales muy sencillos que podemos ir integrando, que nos ayudan a hacer esa transición de ir bajando también o de ir acuerpando la experiencia. Entonces, en este camino aprendí de la rueda de las cuatro direcciones, que es una eh, eh, medicina muy antigua de muchos pueblos, bajada y representada, interpretada de tantas formas. Y el recorrerla es hacer proceso. Entonces nos ayuda desde lo ritualístico a hacer el movimiento acá, pero ese movimiento va bajando a lo concreto, a la acción, a lo cognitivo conductual quizás. Desde lo transpersonal, el ritual lo va bajando a lo más concreto. Entonces, desde el dejar ir para empezar algo nuevo, como un movimiento en el círculo, uno en esa rueda puede ir trabajando muchas capas de entendimientos para trabajar los duelos, las enfermedades.
los destinos difíciles. Y eso es algo que aprendí con un chamán constelador que se llama Dan Van Campeaut, que vino a Chile y éramos como 200 consteladores en el estadio italiano. Y durante 3 días estuvimos constelando, era el primer constelador que conocía que trabajaba con tambor y Oh, con grupos muy grandes. Y éramos 200 alrededor de esta rueda que marcaba las direcciones y él pedía que cada uno mandara lo que quería constelar previamente y el día de la constelación él anteriormente se encargaba los sueños y ahí veía cuál constelación iba a ser la que traía un beneficio para mayor cantidad de gente. Entonces partimos la primera constelación constelando a las familias fragmentadas por el sí y por el no, los de izquierda y los de derecha. Y el salón se dividió en dos bandos e hicimos un trabajo de integración de víctimas y victimarios femeninos y masculinos alrededor de esta rueda, en movimiento de a parejas, con tambor, con sonidos. Entonces fue un ritual muy sanador, muy liberador y así trabajamos distintas capas del alma o distintos aspectos del ser para integrar a víctimas y perpetradores, para integrar el patriarcado, buscar como reconciliaciones, darle un buen lugar a los hijos de familias que eran unos de izquierda y unos de derecha, a través de circular las temáticas en la rueda. Entonces la rueda de las 4 direcciones es una medicina que nos ayuda mucho a poder ritualizar y bajar a movimientos eh, desde lo corporal que nos van permitiendo integrar experiencias y mirando soluciones. Y esas imágenes o esos movimientos son los que van sanando y trayendo esta medicina desde lo inconsciente a lo más personal, individual. Esa fue una de las experiencias hermosas que me tocó conocer, compartir, estudiar con este maestro chamán que representa a muchos excluidos de muchos clanes. Entonces ha hecho un camino de integración de medicina siberiana y trabajo con constelaciones de Hellinger. Es muy hermoso su camino y con tambor. Entonces hay una configuración, por ejemplo, que es a las 4 direcciones con los animales de poder a cada dirección y al centro de la rueda se coloca el colibrí representando el amor como la medicina que trasciende todo lo imposible. Entonces cada una va tomando o posicionándose en una parte de la rueda dependiendo del animal de poder o la energía que quiera integrar, atraer, activar. Si es el silencio, la paz, si es la comunicación y la expresión de la voz, si es la fuerza de la tierra a través de las medicinas. Eh, cada dirección va trayendo distintos animales de poder. Entonces uno puede instalarse en cierta parte de la rueda para llamar desde esa dirección a ese nahual, a esa fuerza, a ese espíritu, para poder activar ciertos dones internos y recordar que esa medicina también la traemos. Entonces así podemos ir trabajando en la rueda, por ejemplo,
eh, la, la integración de una experiencia también de otro estado de conciencia, como bajarla a la capa del alma individual, grupal, colectiva, universal. Y cuando hacemos ese viaje también en un estado con medicinas, entramos en ese estado del gran alma y tenemos que después volver a pasar por el alma tribal, el alma familiar, hasta llegar nuevamente al alma individual para hacer bien ese cierre del proceso. Entonces la rueda es como parte de las herramientas que uso en el altar para hacer los acompañamientos, como un objeto, un artefacto, como un timón dentro del altar que se va configurando y se va moviendo. En el Funga Finde, tú nos compartiste un poquito sobre tu experiencia como de esta dimensión ritual, eh, en los estados no ordinarios de conciencia y nos compartiste un poquito como de los puntos cardinales y de algunas asociaciones que hacemos a cada uno de los puntos cardinales, ¿no? Entonces ahora tú nos cuentas un poco, nos estabas contando como eh, cómo de manera práctica tú lo viviste, eh, y si pudieras contarnos un poquito de cuáles son estos nahuales o estos elementos o estas asociaciones que hacemos acá, que están establecidas, ¿no? Que están mostradas en la naturaleza, pero que situamos en los diferentes puntos de este altar. ¿Podrías contar un poquito sobre eso? Como estamos aquí en el sur, Ujú. si vemos cómo se mueve el agua o cómo se va por la cañería, ¿cierto? Tiene este movimiento que es como contra las manecillas del reloj. Entonces el círculo y el ritual y todo el movimiento que hacemos alrededor de la rueda es contra las manecillas del reloj, de derecha a izquierda. Entonces vamos marcando la dirección del este, que es el amanecer con el amarillo, el norte, que es el mediodía con el rojo, el oeste con el negro, con el atardecer, y el sur con el blanco, con la quietud. Y esas 4 direcciones nos van marcando que también hay distintos nahuales, distintos propósitos, distintas fuerzas en cada una de esas direcciones. Entonces, en la dirección del este, por ejemplo, donde está el nacimiento, está también el espíritu, el comienzo, el nuevo día, la nueva semilla que están haciendo. Entonces, cuando queremos empezar algo, vamos primero mirando a la dirección del este para tomar el nuevo día, para plantar la semilla, para iniciar un nuevo hábito, un propósito, una nueva relación, un nuevo trabajo. Todo eso se instala en la dirección del este. Entonces, ¿qué animales tenemos en el este? Los que traen la visión alta, como el águila, por ejemplo. Y después nos vamos hacia el norte, que es la dirección, aquí en el sur ponemos el color rojo, ¿ya? Y que representa el momento de más fuerza, de más tierra, de más Nehuen. Entonces, en la dirección del norte podemos los animales que vienen de la tierra, como el búfalo, que trae la fuerza. Finalmente, la rueda se puede configurar con muchos nahuales y muchas formas, ya depende del lugar, de la orientación. Ahora yo solamente estoy como configurándola desde el sur. En el norte sería hacia el otro lado. Siempre el este y el oeste van a tener las mismas configuraciones porque siempre el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Entonces en el oeste vamos poniendo, aquí nosotros en Chile tenemos el agua en el oeste. Entonces en la quietud, en la memoria de las aguas profundas donde están
también las memorias de las abuelas, de los antepasados, donde estamos dejando ir, donde empiezan a desprenderse los movimientos. Están las memorias de las aguas, las memorias de las ballenas, las memorias de los ancestros de estas tierras del planeta azul. Todas esas memorias están en nuestras aguas primigenias, que es la Gran Madre. Y después, en el sur, acá en Chile, en el sur del hemisferio, tendríamos el elemento viento, el blanco, la quietud, la calma, donde está el descanso, la vacuidad, el silencio. Entonces ponemos en esa dirección al cisne, por ejemplo, que es un animal silencioso, quieto. Si queremos trabajar la comunicación, ponemos el loro en el norte, que es la bandada a mediodía, donde pasan los loros, todos se enteran. Entonces, dependiendo de cómo vayamos configurando la rueda, podemos ir usando distintos animales de poder que nos van guiando o nos van ayudando a activar nuestras propias capacidades o talentos, dependiendo de lo que queramos trabajar. Quiero soltar un dolor, quiero adquirir un nuevo hábito. Entonces puedo configurar la rueda poniendo algo que represente el nuevo hábito en el este y eso que quiero soltar en el oeste. Entonces es muy bonito, por ejemplo, la experiencia de los pacientes, como cada uno o cada consultante va configurando su rueda, va cambiando los propósitos y las ruedas van mutando. Quizás este mes voy a trabajar el inicio de un nuevo negocio y dejar ir cierta conducta adictiva. Quizás este mes voy a trabajar más cultivar la meditación. Entonces, como dependiendo de lo que uno quiera trabajar, se puede trabajar la salud, la enfermedad, despedir a un ser querido, integrar un aborto. Hemos trabajado la rueda con mujeres para trabajar a todos los niños de las estrellas y darles un buen lugar en el descanso, en el sur, que estén en las estrellas. Entonces es muy bonito como a través de rituales que no sustituyen la psicoterapia, sino que es un complemento, es una herramienta práctica que nos ayuda como un gran aliado para ir integrando procesos. Y hay muchos rituales, rituales para despedir, para la muerte. Todos los rituales son actos terapéuticos, creativos, y eso ya es sanador. Entonces, ya sea en la rueda de las direcciones, terminando en el centro, en el corazón de los hombres, en el colibrí, en el amor, podemos ir moviéndonos hacia las direcciones. Y ese es un ritual que uno lo puede hacer solo o también en un colectivo. Cuando lo trabajamos en un colectivo, es como que entramos a una nave, a un movimiento que nos toma a muchos. Entonces, ya con la imagen, eh, movemos algo a este nivel que después se va integrando en el 3D. Y cuando trabajamos los estados no ordinarios de conciencia y trabajamos sobre todo el proceso de integración, necesitamos buscar todos esos aliados de la naturaleza y todos los rituales que desde los antiguos hacían para poder bajar nuevamente al alma individual, como los baños de flores, los sahumos, hacer ombligo a tierra, abrazar árboles, andar a pata pelada, hacer ejercicios de enraizamiento, de respiración, comer, cantar, escribir, dibujar, bordar. Todo eso nos va ayudando a hacer plasticina, greda. Todo eso nos va ayudando a poder acuerpar la experiencia y simbolizarla. Y eso es muy sanador. Ayuda a hacer el proceso. Y eso ha estado presente siempre en muchas manifestaciones artísticas, culturales, primarias, primigenias, de todos los pueblos, de
de todas las tradiciones, van de la mano. Entonces son maneras de poder integrar también y bajar eh, aquello indecible, esa experiencia cumbre o eso que va más allá de lo que podemos explicar con palabras, pero que queda como esa experiencia que ilumina, que guía, que formatea. Eh, Ahí está la Cintia, claro, por ejemplo, hacer círculos y terminar pintando mandalas, compartir la palabra con un tabaco, compartir los alimentos, todos esos son rituales que se van haciendo en círculo y que nos ayudan también a poder integrar. Y eso es parte del proceso, no es solo la medicina, es todo aquello que acompaña cómo vamos haciendo ese proceso de integrar aquello. Y quizá eso hace la gran diferencia y que no quede solamente en un bonito recuerdo de una visión, sino que sea una fuerza para bajar a la acción concreta, a integrar algo, a, a mover una estructura y generar una nueva circuitería, como dice la Cata. ¿Una nueva Eh, qué? Circuitería, como Circuitería. ¿Qué una, significa? una, como unas nuevas rutas cerebrales Ajá. o de narrativas propias también, disolver narrativas para integrar nuevas. Entonces todos estos rituales de alguna manera o movimientos como creativos, artísticos, nos permiten hacer, acompañar y ayudar a ese proceso de integración. El darse baños de flores, por ejemplo, también nos ayuda a volver a sellar todos nuestros campos energéticos. Las sopladas con tabaco, los humitos, las quemas de hierbas, estar frente al fuego, tomar el humo del fuego, todo eso nos va ayudando a que este tránsito del viaje al alma universal vuelva a bajar al alma colectiva, al alma tribal y después al alma individual. Es como... Y creo que desde que fuimos incorporando esa mirada de proceso, eh, se, hemos tenido la posibilidad de hacer buenos acompañamientos, aunque a veces pueden ser movimientos que cuesta sostener, eh, transitar por esa incomodidad de esa manera de circular por ese proceso permite saber una ruta de cómo ir haciendo el acompañamiento y cómo cerrarlo de buena manera también. Y es un poco parecido a lo que se puede hacer en un temazcal o lo que se hace finalmente en una constelación. Creo que se comparte ese mismo principio. Al hacer una constelación se entra a un campo fenomenológico, a un campo cuántico donde uno se pone al servicio sin deseo ni expectativa, solo desde el centro, y esa es una buena manera de estar ahí. Y ahí guía algo más grande. Hotel de Maestrólogo. Pilito! ¡Ajo! Saludos, chiquillos, los hermanos buzos del norte. Una de las cosas que me quedaron así como resonando mucho de esa conversación allá en el Fungacine también fue esto del ritual de la vida, como del ritual del día a día, ¿no? Como que no solamente para quien acude como paciente, como usuario, como humano que busca, ¿no? Que ayuda a acompañarse en un proceso, sino también de quien guía o quien cumple el rol de acompañar los procesos, ¿no? Desde ambas partes.
la dimensión ritual también va siendo algo que traemos al día a día, al momento de preparar los alimentos, al momento de, como tú decías, el fuego, de fumarnos un tabaco, de hacer circular la palabra, de caminar. eh, y eso también te quería como invitar a que nos compartieras tu experiencia sobre el ritual de la vida. Bueno, así dicen los abuelos, que finalmente cuando uno va a una ceremonia, ese es como un entre paréntesis, y que Ujú. finalmente la ceremonia empieza cuando uno vuelve a lo cotidiano, al ritual de la vida. Y ese ritual de la vida es todos los días, pues desde que despertamos. Y algo muy importante en este ritual que lo hemos perdido es el agradecer que tenemos agua y el agradecerle al agua y el rezarle al agua. Quizá ese es uno de los rituales fundamentales de la vida de todos, y que de a poco lo hemos ido recordando y recuperando. Ahora ya hay más rezadoras y rezadores de aguas en distintos territorios que se están levantando también para recordar la importancia de ese rezo del agua. En Chile sobre todo, que es un país que eh, tiene sus aguas privadas, privatizadas, se requiere mucho rezo al agua, sobre todo en los lugares donde están los orígenes de las aguas o los ojos de agua. Pero también podemos agradecer cada vez que abrimos la llave y recordar que podemos tomar agua, porque el 75% de nuestro país no tiene agua potable y funciona con camión, y tiene que decidir si va a lavar la ropa o va a regar la huerta o va a lavar los platos. Entonces, el poder rezar al agua como acto cotidiano eh, también es un modo de recordar lo importante de la vida, que sin agua no hay vida. Entonces quizás ese es el primer rezo, rezar nuestras aguas internas que traen la memoria de nuestras emociones. Entonces a veces queremos hacer grandes rezos por los glaciares, pero no estamos cuidando nuestro útero que está helado y que está pasando frío. Entonces los rituales cotidianos parten también por cuidar los elementales del propio templo que es nuestro cuerpo. Entonces, el cuidar el agua interna tiene que ver con cuidar nuestra memoria, liberar nuestra memoria, escuchar la memoria a las abuelas, limpiar esa memoria también, liberarla, darle un lugar, cuidar nuestras aguas, que vibren bonito, que estén en calma, bien transparentes. Entonces, ese es un ritual que lo hacemos cotidianamente. El fajar nuestros centros, nuestros ombligos, cuidar nuestro calor interno. Eso es también cuidar nuestras aguas para que no tomemos frío. Ujú. Entonces, los bañitos de hierba, los guateros de semilla, los calzones de lana rojo que nos tejían las abuelitas, la lanita roja para proteger el ombligo o las obsidianas, los rituales del ajo, los usos de los huevos yoni, todas hay tantas medicinas que están al servicio, las vaporizaciones, eh, hay tantas medicinas que están al servicio del útero de la mujer para cuidar nuestras aguas, usar aromaterapia, que tiene que ver también con traer esos elixires y activar esas esencias internamente. Entonces ese quizás es el primer rezo que tenemos que recordar, cuidar el agua, rezarle al agua, cuidar nuestro templo, la tierra, sembrar, cuidar las relaciones, cultivar la palabra, ojalá tener tabaco cultivado de nosotros, si no, bueno, pedirle a la abuelita Sara Holguín, que hay una guardiana de, del agua de Petorca, que está bien complicado ahí la zona y ayuda a hartas mujeres, ella cultiva su tabaco,
Entonces también cuando vamos haciendo esta cadena de comercio justo, ayudando a hacer a prosperar y ayudar a las abuelas con ese servicio tan bonito que es cultivar el tabaco, que es cuidar la palabra, limpiar el corazón y poder elevar un rezo desde el corazón sincero, con una buena palabra, bien clarita, bien directa. Eso también es un ritual de lo cotidiano, que podemos sostener un tabaco, levantar un tabaco de buena manera y no solo fumar un cigarrillo. Entonces eso ya todo lo cambia, tiene otro sentido, otro propósito. Recordar que es una medicina también. Y las medicinas son así, pues si se van usando bien son medicinas, si se les pierde el respeto se transforman en veneno. Como todo, tiene un uso, una dosificación, ¿cierto? Entonces así los rituales de lo cotidiano, con la palabra, con el tabaco, con el agua, con cómo vamos limpiando nuestras casas, con los humitos, con los saumerios. Eso es algo también antiguo que todas las mujeres lo traíamos. Traíamos la memoria de cosechar, buscar las hierbas, secar y sahumar la casa. Y así como estaba la escoba para limpiar la energía densa, en todos los territorios las mujeres elevan humitos, ya sean en las estufas de leña, con los humitos azules acá en el sur, y a través de las estufas de leña se levanta el rezo en la comunidad. En el norte se usan las copaleras, pero en todas partes las mujeres quemaban hierbas y hacían romerales y quemaban esencias para resinas para poder liberar, limpiar, energizar, alinear las energías del lugar. Entonces ahí vamos trabajando con el aire, con la mente, y así vamos integrando rituales en lo cotidiano que nos ayudan al buen vivir. Entonces hay muchas tradiciones, por ejemplo, relacionadas con la menstruación, con la luna, que son muy delicadas, que requieren un trabajo profundo para hacerlo de buena manera. Hay muchas abuelas ahí que guían esos trabajos para que eso se transforme en medicina. Ahora cada vez hay más doulas también. Entonces esos son rituales de lo cotidiano. El, por ejemplo, ir al jardín y poder agradecerle a esa hierbita, a esa menta, esa ramita de romero que la vamos a cortar para tomarla y quemarla en la casita, siempre con un buen tabaco, con un buen agradecimiento. eh, Son rituales de lo cotidiano y que hacen ese momento también sagrado, hacer sagrado lo cotidiano. Esos rituales que nos llevan desde el autocuidado a tomar más conciencia de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo vamos caminando, de cómo nos vamos tejiendo las relaciones. Y así en lo cotidiano vamos encontrando quizá estos principios sistémicos del buen vivir, como la pertenencia a una comunidad, hacer servicio, tener ese equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, para que siempre esté el AINI presente en los intercambios entre todos, el respetar las jerarquías, que tiene que ver con aceptar a los ancestros tal como son sin querer salvarlos ni cambiarlos, que es lo más difícil, y eso es lo cotidiano, porque nuestras almas son muy intrusas, entonces siempre quieren cambiar o salvar a alguien, y respetarle el destino de otros quizás es algo cotidiano que en la práctica es lo que más nos cuesta, el poder hacernos cargo de nosotras primero y tener el coraje de sostenernos a nosotras primero antes de querer enjuiciar o salvar o cambiar a alguien. Y eso son prácticas en lo cotidiano que nos permiten mantener un equilibrio y estar en nuestro adulto y estar en relaciones donde veo al otro con respeto como un igual,
sin ponerme ni de salvadora, ni de víctima, ni de solucionadora. Entonces esos son rituales desde la palabra, desde la presencia, desde donde miramos al otro, desde donde acompañamos o ayudamos al otro. Entonces, eso vamos aprendiendo en el camino también, de que a veces esos que más quieren ayudar son los que más entorpecen. Entonces, el buen acompañamiento también incluye el tener un trabajo interno y una guía para poder ordenarse en la ayuda desde un buen lugar, sin querer salvar ni cambiar, sino acompañar. Y para llegar a ese nivel como de neutro, se requiere harto trabajo interno para no sentirnos ofendidos ni que se activen nuestros dones de mujer, woman, salvadora. Eh, y sí, creo que eso es lo cotidiano, en los rituales internos lo podemos ir trabajando en nuestras relaciones, desde ese equilibrio, desde ese respeto por el otro, tal como es, desde ese Aini. Y quizás son principios que son mm, transversales a distintas culturas y que Helliger, que fue el creador de las constelaciones, lo pudo observar o identificar cuando vivió con las tribus en África y que son principios muy antiguos del buen vivir. Cuando alguien hacía algo que podía generar algún daño, lo sentaban en la mitad y le volvían a cantar su nombre para recordarle su esencia, su vibración y que volviera a recuperar ese fragmento del alma y estar nuevamente integrado. Y aquí pareciera en Occidente que lo que hacemos justamente es excluir, juzgar, negar, dividir. Y al hacer esos movimientos y generar excluidos, generamos un desorden en los sistemas, tanto internos, personales como tribales, que nos llevan a desórdenes y a tener que repetir destinos difíciles. Entonces eso también eh, es muy importante, el poder darle un buen lugar a todo, aunque me parezca, aunque me dé rabia, aunque me indigne, aunque lo encuentre injusto, aunque no lo comprenda, darle un lugar. Y a eso difícil, si le damos un lugar, y a todo el sistema también descansa, porque hasta eso difícil necesita estar en un lugar. Entonces, en estos movimientos de integración, el considerar darle un lugar a aquello que nos cuesta o a aquello que resistimos, quizás es una de las preguntas importantes para hacernos. Algunos abuelos decían que cuando vamos a una ceremonia y nos sentamos en círculo, mucho de lo que tenemos que trabajar internamente es justamente lo que nos espejea la persona que está sentada al frente. Entonces, bueno, no es el otro, soy yo el que tengo que trabajar esa sombra. Entonces también son señales bonitas del camino que si las tomamos con sabiduría y humildad nos pueden ayudar a abrir el camino de buena manera. Y esos son los rituales cotidianos, no ofendernos con lo que le pasa al otro, sino tomarlo también como una guía para nuestra brújula, para nuestro crecimiento, para lo que queremos y lo que no queremos en la vida. Y eso con pequeñas decisiones desde los rituales de lo cotidiano. Aquí vivimos frente al mar, entonces quizá uno de los rituales fundamentales es siempre invitar a agradecer a las aguas y rezar por las aguas libres para que la bahía también se mantenga libre y limpia de las centrales, de las mineras, y cada uno en el territorio donde se encuentra tiene esa misión también de recordar cuáles son los elementales que están ahí más vulnerables, que hay que cuidar de esa red local para que nos pensemos desde lo global, pero que actuemos también
desde lo local, cada uno desde el lugar donde está, usando las medicinas y cuidando lo que hay desde su territorio. Cuando mencionas esto de la palabra dentro del ritual, eh, ¿a qué, como, a qué nos referimos o a qué nos lleva o a qué te lleva a ti cuando hablamos del lugar que ocupa? Porque hemos hablado del lugar que ocupa como un altar, por ejemplo, dentro de un ritual, como por qué lo traemos, ¿no? Hemos hablado del lugar también como de los nahuales, de los colores, de los elementos de la naturaleza y los elementales, de los humos, de las plantas. Y, y cuando hablamos de la palabra, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra dentro del ritual? Y al hablar de la palabra también como que me cuesta no hablar o pensar en el canto. Como que Sí, claro que están ligados con el canto y la palabra quizá es una expresión tan humana que nos permite crearnos o develarnos o reinventarnos o resignificarnos. Entonces la palabra y el canto eh, abren caminos de posibilidades, de rutas, en donde hay frases y palabras que pueden ser liberadoras. Y vemos del tapping, neurociencias, PNL, ¿cierto? Hipnosis regresiva, todas las estrategias y campos de la neurociencia que trabajan con la palabra. Y la palabra también tiene un espacio en nuestro cuerpo, en este territorio que está en nuestra materia, en nuestra tierra. Y esa palabra también, al ir activándola y mientras nuestro cerebro escuche nuestra palabra, actuamos como una autohipnosis, entonces somos capaces de que esa palabra adquiera y se acuerpe de manera más fluida, que permita hacer un puente a procesos y entrar a procesos también. Decirme en voz alta mirándome al espejo, me perdono porque no supe hacerlo mejor. Puede ser tan liberador y tan sanador, y quizás era una frase que mi cerebro estaba esperando hace años poder escuchar. Me amo y me acepto tal como soy, aunque lo que sea. El que nuestro cerebro y la actualicemos desde la palabra, esos códigos de aceptación, de decir eso que pasó, sí pasó, pero ya pasó, para ir liberando trauma, porque todo aquello que pesa, que duele, queda alojado en el cuerpo. Entonces a veces lo podemos comprender desde nuestra mente, pero finalmente cuando construimos ese puente de la palabra podemos llegar al cuerpo y liberarlo desde el cuerpo. Y ahí todo toma un sentido distinto, porque esa resignificación, el lugar desde donde me estoy mirando, ya cambió. Entonces la palabra nos permite hacer ese puente para reinventarnos o recapitularnos, como decía Carlito, ¿cierto? Y la palabra adquiere un poder dentro de cualquier terapia psicológica o de acompañamiento, porque dar una buena palabra a veces requiere una buena pregunta más que una respuesta. A veces son las formulaciones de buenas preguntas las que nos llevan a indagar a través de las palabras. Entonces también el trabajar con las palabras requiere un trabajo de alquimia para saber usar las palabras precisas, ni de más ni de menos, sin juicio, sin crítica, que la palabra acompañe, acoja, resguarde de calma, ayude a guiar
a un espacio de encuentro de calma, a construir realidades donde encontramos esos espacios internos y externos que nos dan fuerza y calma, que permiten hacer esas integraciones. De a poquito se va construyendo ese universo de palabras amorosas con nosotras mismas y también para otras, primero con nosotras. Entonces, la buena palabra requiere también un trabajo de ir depurando cómo nos vamos pensando, cómo nos vamos hablando nosotras. Si no nos hablamos nosotras bonitas, ¿cómo va a salir la palabra dulce, la buena palabra? La palabra que acoge, que acompaña. Entonces la palabra es una gran aliada en los procesos de sanación, integración, acompañamiento. Y dentro de la palabra hay algo que tenemos que se llaman los estilos de comunicación, y cada palabra se puede manifestar a través de un estilo de comunicación, ya sea evitativo, impositivo, colaborativo o apoyador. Y cada una de esas posiciones nos lleva a mirar la palabra y sostener la palabra de una manera distinta. Y quizá esos cuadrantes de los estilos de comunicación que también se pueden trabajar en la rueda son muy interesantes. Por ejemplo, acá en Chile tendemos a usar el estilo impositivo evitativo para comunicarnos con nosotros y con el resto. Y quizás lo que nos exige este tiempo es justamente pasar a un estilo de comunicación más colaborativo. Y ese estilo de comunicación colaborativo nos exige ser asertivas y estar en nuestra adulta y decir nuestra verdad y lo que queremos y dar espacio para que el otro también exprese su verdad. Y quizás ese estilo de comunicación es algo tan nuevo, es algo que nadie nos ha entrenado. Y quizás las habilidades sociales en este tiempo son el gran desafío de este tiempo, el poder sacar la buena palabra bien clarita, bien eh, asertiva. Y, por ejemplo, en este mes, que es un mes difícil para Chile, quizás para muchos países, eh, requiere que nuestro estilo de comunicación, que nuestra palabra sea bien clarita y desde el apoyo del poder escuchar, porque se libera mucho trauma este mes, se reactivan muchas heridas, pasamos por fechas de aniversario difíciles como país, que nos exigen estar desde nuestra palabra con mucho amor y compasión, tratando de apoyar, tratando de no entrar en esos intrincamientos, sino poder estar desde la palabra con un buen apoyo, una buena colaboración. Los procesos cuando son tan bipolares como en nuestro país requieren que busquemos nuestro centro y salgamos del juicio dándole un lugar tanto a víctimas como victimarios. Y eso es muy difícil porque es trascender el bien y el mal, es ir más allá de una mirada moral. Y eso es algo nuevo para todos, dándole lugar a todo, aunque sea algo tan tremendo como un perpetrador. Y eso es algo muy nuevo. Hellinger fue el precursor de eso, el ir más allá de lo bueno o malo. Al comienzo, él cuando constelaba, decía que a los que hacían daño o a los perpetradores había que alejarlos de los sistemas familiares. Y después de un tiempo, de años de carrete de constelar, él se dio cuenta que hasta los más tremendos perpetradores tenían un lugar en el sistema. Y eso es algo totalmente revolucionario, porque implica integrar aquello que siempre fue excluido.
Entonces, esta frase de sin perdón ni olvido es muy difícil porque nos deja atrapados y tenemos que dar una vuelta para que víctimas y victimarios se puedan volver a mirar porque son destinos que están unidos desde muy atrás. Entonces, este mes nos lleva a eso, a trabajar la palabra reconciliación, respeto, respeto por los destinos de los perpetradores, porque qué más difícil que tener un destino de un perpetrador. Esos destinos son difíciles porque siempre son excluidos de sus sistemas familiares. Son los que traen la mayor carga. Y finalmente esos excluidos son los que dirigen los destinos de las nuevas generaciones. Por eso es tan importante darles un lugar para que eso que dolió no vuelva a repetirse. Entonces, quizás en este mes compartir que la palabra reconciliación y respeto eh, tome un lugar también desde esta mirada y así sin juicio, entendiendo que hasta el perpetrador más grande está al servicio del, del movimiento más grande de la vida, aunque no lo comprendamos, aunque nos cueste darle un lugar, también está al servicio de algo más grande. Y eso se construye a través de la palabra. Cuando te escucho, me acuerdo de dos cosas. Una de ellas, eh, son una de ellas como algo muy personal, digamos, que ocurre en el contexto de mucho tiempo de psicoanálisis, y llega un momento en el que por primera vez eh, mi psicólogo, ¿no?, me dice, mira, después de un largo periodo, ¿no?, y de tener yo muy claro el rollo de no fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa, ¿sí? Pero por primera vez alguien del otro lado me dice, no fue tu culpa, no había nada bajo el sol en esta tierra que tú pudieras hacer para evitar eso, no había nada. Y cuando por primera vez alguien me lo dijo, fue como un exorcismo, como, aunque yo lo había escuchado miles de veces y me lo repetía y demás, pero que alguien viniera y me lo dijera, alguien con quien venía trabajando en un espacio de confianza después de tanto tiempo, eh, me lo dijera, y que realmente una parte de mí pudiera escucharlo y, como tú dices, como tener a este cuerpo material como un instrumento que recibiera esa vibración, que le diera un lugar, que lo aceptara, y que dijera, por primera vez realmente sentí que no tenía la culpa y pude aceptarlo, y algo se rompió y después no sabía Se quién era, quiebra el hechizo. porque no sabía, A través y de después la palabra se quebró el hechizo. tal cual, fue un abracadabra, fue un sortilegio, ¿no? Y algo que también, después de eso, como todo se quiebra, es como, ¿qué hay detrás de todo esto que se libera, ¿no? Porque te construiste desde esa culpa, ¿no? La mayor parte de tu estructura mental, lo que uno hace, ¿no?, lo que uno va construyendo hacia la historia, de alguna manera queda como con esa estructura, digamos, que has hecho desde esa culpa. ¿Qué Y hay con el después de miedo eso? al derrumbe. Ahí va, el, como el tsunami de Bloomberg, ¿no? La sombra del tsunami, ¿no? ¿Qué hay después de todo eso? ¿Y cómo empiezas después de ese periodo de poder buscar qué hay? ¿Qué hay detrás de todo eso que se derrumbó? Entonces, eso por un lado me
acordé de esto, y también de la importancia de que uno puede repetirse muchas cosas también como en el espejo, que es fundamental, pero también de este momento en el que hay una reparación que precisa hacer con relación a otro, en relación con el otro, ¿no? Como la importancia de la relación, del vínculo, ¿no? Eh, que hay cosas que no hay manera de repararlas si no es con un otro, ¿no? Como Es que precisa de si una fue otra. una herida vincular, es solo Ujú, a través del vínculo en cómo la podemos ir sanando también con un otro, con la buena mirada de un otro, con un espacio seguro. totalmente. Bueno, me acordaba de eso y también me acordé de Colfer, de Donald Colfer, de cuando habla de cómo, cuando hay algo que va más allá de lo que somos capaces de soportar, ¿no? De lo que podemos entender. Es decir, cuando ocurre un trauma, ya sea en nuestra infancia temprana o tengamos la edad que tengamos, algo que no podemos poner en palabras, ¿no? Como algo que ocurre de manera tan repentina que nuestro cerebro no puede proyectar una imagen de eso, una palabra, hilar una frase sobre lo que está sucediendo, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, y cómo se queda ahí como nuestra amígdala solo encapsulado como un terror, ¿no? Y nos paraliza, Como en esa y fase preverbal de lo indecible, sí. tú hablas como la importancia del hacer, de crear, de poder como encontrar otras maneras, ir haciendo este proceso, ¿no? Acompañado, pero también cómo en estos procesos ocurre esto de que nuestra alma se fragmenta, ¿no? Nuestra alma se fragmenta y cómo de alguna manera el espíritu toma, o cómo algo toma, como se le llame, ¿no? Cómo se toman nuestras partes fragmentadas y quedan resguardadas en algún lugar y nos sostiene un hilo que solamente capaz que nos permite respirar, movernos, comer, movernos un poco, cansarnos, medio vivir, a medio morir saltando, ¿no? Pero sobrevivimos y eso va siendo la guía para poder en algún momento recuperar nuestras partes fragmentadas, ¿no? Eh, nada, me acordé de estas dos cosas con todo esto que estás contando, ¿no? Eh, como también en nuestras sociedades estamos un poco en ese momento, capaz, ¿no? Como igual cíclicamente cada sociedad lo va viviendo a su modo, a su tiempo y a su modo, ¿verdad? Eh, pero Sí. claramente sí estamos en un momento de poder ir recuperando esas partes fragmentadas, ir integrándolas, también en algunos casos ir viviendo ese momento de, de- de- de desencanto, ¿no? Como esto que está acá tiene que moverse, como tiene que yo lo relato como en ese momento que fue la culpa, pero también hay cuestiones introyectadas o diálogos o cuestiones que sostienen nuestra estructura, que son cosas que nos hemos contado, que nos han contado y que nos han estructurado como sociedad desde nuestros vínculos en relación a los demás y que sostienen rivalidades y relaciones de poder que son insostenibles, ¿cómo es la palabra? Son incompatibles con la vida, con la reproducción del suma causal, suma cumaña, buen vivir, Kumemoñén, como cada cultura le llame, ¿no? Entonces, nada, me parece, lo traigo por todo esto que tú relatas, eh, que no es fácil, que es desafiante, y que no es un desafío que se habla, ¿no? Sino que se vive, en el que estamos encarnándolo. No Sí. es un rollo que uno tira en un vivo en Instagram, está encarnado, ¿verdad? En una sociedad y en cada una de nosotros también. Y en Chile tenemos mucho trauma encubierto, mucho trauma no reparado, mucho trauma que no se ha, sí, reparado, trabajado, evitado, asumido, simbolizado. Quizás de a poco se va a ir integrando. Quizás lo mismo de lo tremendamente doloroso que fue el proceso impide que sea más rápido y el respetar esos tiempos orgánicos también de cada sociedad, de cada cultura, con sus momentos para ir catalizando e integrando esos procesos dolorosos.
creo que el arte y la cultura son tremendamente sanadores para hacer esos procesos de manera colectiva, catártica, integradora, sanadora. Y son rituales muy necesarios y muy que sostienen también la salud mental. Y quizás esa también es una invitación de este tiempo, como poder abrir más espacios también para que el arte, eh, la naturaleza, la cultura, el patrimonio natural sea parte de lo que sostiene la salud mental, las medicinas, las plantas de la tierra, como patrimonios vivos que están al servicio de la vida. ¿Cómo hacemos eso? Quizá esa es una buena desafío para todos también desde lo cotidiano. El, el decir estado no ordinario de conciencia, capaz que dentro de los diálogos que hemos tenido hasta ahora, casi siempre lo abordamos como, bueno, cuando usamos hongos, cuando usamos ayahuasca, cuando, ¿sí? Pero el trauma o la vivencia del trauma es también un estado no ordinario de conciencia, ¿sí? Exacto. Y por eso también traemos esto que llamamos como la dimensión del ritual y el ritual de la vida, ¿no? Lo traemos a este diálogo también, si queremos decirlo como por esa razón, pero también por ese sentir o por ese sentir pensar, o lo trae el espíritu, lo que lo traiga, porque tiene que ver con eso, porque la vivencia del trauma también es en sí un estado no ordinario de conciencia, aquello que vamos Sí. repitiendo sin poder hacer un proceso de integración, de registrarlo, de que tenga un orden, de que nos permita poder movernos hacia el futuro, que nos permita poder recordar también quiénes somos, ¿no? Me acuerdo del canto de Rosa y Llore que dice, recuérdame quién soy, Amadú, Amadú, recuérdame quién soy. ¿Sí? Entonces, como también los procesos de integración, no solamente inducidos en estos estados no ordinarios de conciencia con sustancias o con medicina, ¿verdad? Sino también estas vivencias, ¿no? Que son también parte de la vida, que son parte de nuestras experiencias personales, nuestras experiencias como sociedades comunitarias, Y también. hay traumas sociales. Hay traumas sociales y hay traumas colectivos de comunidades, de grupos. Y eso, por ejemplo, también se trabaja a nivel colectivo, el trauma social, el trauma que incluye a toda una comunidad que sufrió, por ejemplo, una dictadura, una desaparición, un fuego. Eso genera un nivel de trauma y esos traumas llevan a trances, a repetir ciertos trances o intrincamientos y ese es un estado no ordinario. El duelo también es entrar en un estado no ordinario de conciencia y el ritual es para poder velar al muerto, sacarlo de la casa, enterrarlo. Son rituales eh, que desde el duelo, desde el dolor, nos lleva a habitar un estado alterado de conciencia, no ordinario conciencia. Y hay muchos rituales que nos llevan o nos ayudan a transitar esos pasajes, los ayunos, las meditaciones, las curas de sueño, las curas de silencio, eh, el estar en la naturaleza nos lleva también a esos estados de una manera más cotidiana, pero que podemos entrar a través de una respiración, podemos entrar a un estado eh, amplificado, un estado no ordinario de conciencia, alterado de conciencia, entre comillas, alterado. Eh, entonces, no solamente a través de plantas, sino a través de prácticas cotidianas, como ahora está el tema del agua fría, por ejemplo, también, ¿cierto? También nos lleva a un estado eh, que nos permite mirarnos y sostenernos desde otro lugar. Los saumerios, dice, no sé, alguien dice por ahí, los saumerios. Los mismos saumerios, cuando estamos en unos saumerios y estamos con aromas, también los aromas nos pueden llevar a ciertos estados de conexión profunda, liberar mucho trauma.
trabajar el trauma desde los aromas, desde el cuerpo, el trabajo de esa integración de aroma-cuerpo es muy hermosa y muy efectiva. Entonces, el trauma, claro, nos saca del presente, nos lleva al loop de atrás. Entonces, desde la palabra lo podemos actualizar, como eso ya pasó, y el acuerpar el aquí y ahora, con hierbas, con baños, con sonidos, con vibraciones, con acompañamientos, con espacios seguros. Hay muchas herramientas que podemos atraer para poder integrar esa huella que dejó esa fisura o ese fragmento y empezar a pegotearlo, traerlo, integrarlo. Muchas veces eso excluido está tan excluido que está en este punto ciego y necesitamos a un otro que nos acompañe para poder transitarlo, sobre todo cuando son heridas vinculares. Y permitirnos pedir ayuda para hacer ese movimiento requiere mucha fuerza psíquica, requiere mucha energía masculina el saber pedir ayuda. Y algo propio del trauma es esa incapacidad de ver la herida o de pedir la ayuda. Hay una profesora consteladora que se llama Engwin Sanyast, que es profesora de trauma social y ella es historiadora. Entonces es muy interesante porque ella es capaz de leer rápidamente qué sucedió en un lugar porque sabe mucho de historia. Entonces sabe mucho de migraciones, de los campos de batalla, de los lugares, de los buques perdidos. Entonces muchos de los traumas que traemos tienen que ver también con procesos históricos que creemos que no nos afectan, pero sí nos toman. Entonces, hay traumas que son individuales, también colectivos, también sociales. Entonces, cada nivel de trauma también tiene un trabajo que se puede hacer de distinta manera. Y eso es algo bonito también. Y de las medicinas, claro, las medicinas hacen lo suyo y sostienen y van surciendo con puros hilitos de amor todo aquello que fue fragmentado. Pero siempre eso requiere también un buen acompañamiento. No es por sí sola ese surcimiento para que se haga bien. Requiere también ese apoyo o esa mirada del otro para poder eh, surcir derechito. Una de las cosas igual que me quedaron muy lindas de esa conversación en Fungas Finde fue la importancia de abrir y de cerrar, ¿no? Como también la dimensión ritual de la integración de los estados no ordinarios de conciencia es muy importante en cada instancia, como tomarse el momento, registrar, ¿no? Esto se está abriendo. Y después del proceso, ¿no? Circular y demás, ahora esto se cierra, ¿sí? Eso es muy importante. Quizá dentro del setting del encuadre de trabajo, eso es lo primero que se requiere compartir, hacer un buen inicio, una buena entrevista, un buen encuadre del trabajo, un buen feeling y encuentro con el otro y establecer esas normas de seguridad, de respeto, para que todo lo que vaya a ocurrir ahí pueda sostenerse de buena manera, requiere hacer una buena apertura. ¿Y desde dónde voy a hacer esa apertura? ¿Desde dónde me voy a sostener? Ahí cada terapeuta sabe cuáles son sus códigos, su eje, su coherencia desde sus valores y mirada, de dónde va a estar mirando o sosteniendo o acompañando a un otro. Y ese encuadre me parece importante que cada terapeuta lo vaya afinando en sí mismo.
en su estudio permanente, en ser un buen paciente para ser un buen terapeuta. Quizás en una línea de trabajo que se puede ir profundizando, de psicoanálisis, de, bueno, tantas miradas transpersonales, pero lo importante es que haya un mapa, un camino que permita tener una ruta de cómo entrar y cómo salir, de cómo abrir y cerrar. Entonces los trabajos no es solamente quizás esa toma, el trabajo empieza mucho antes, desde el primer encuentro, desde el primer contacto, y el trabajo sigue después, con la evaluación, el seguimiento, el acompañamiento, la integración, porque es muy fácil perderse, engrupirse, es muy fácil entrar en voladeros de luces y creernos cuentos. El ego es súper creativo y también nuestra alma es muy intrusa, entonces es fácil enredarse. Y eso requiere humildad y un buen acompañamiento. Y en el camino vamos aprendiendo cada vez a buscar eh, esa guía más clarita, más coherente, más precisa, más integrada. Y lo vamos afinando también en nosotros, en nuestra propia coherencia, en nuestra propia mirada, en nuestro propio ikigai, como dicen los japos, ¿cierto? Que esta misión, visión, nuestro talento, todo unificado en coherencia al servicio. Bueno, Pilar, querida, no sé cómo agradecerte. Conversación tan hermosa. Muchas gracias por la palabra, por la presencia. eh, Gracias infinitas por haber estado en el Junga Cine, por estar ahora en esta conversación. eh, y nada, un poco siguiendo esta, este principio, ¿no? Del abrir y del cerrar. eh, Capaz que en esta conversación, que también ha sido en sí una experiencia, ¿sí? Un espacio de integración. eh, Te quiero dar muchas gracias, te abrazo con amor inmenso, te mando mucha bendición en todos tus caminos, en todo lo que tú haces, en todo lo que sigas haciendo, en toda la vida que compartes a tu alrededor, ¿sí? Por el rol que ocupas en la red de la vida. Gracias por existir. Gracias a Gracias, todas las personas que están hermanito. desde todos los lugares haciendo, dando lo mejor de sí, formándose permanentemente, entregando lo mejor de sí, mirándose hacia adentro, trabajando también hacia afuera. Gracias a todas las personas que lo hacen todo el tiempo. Y, y nada, te invitaría si quieres a tomar, decir algunas palabras como para cerrar este espacio. Gracias por tu tiempo y te dejo con la palabra para cerrar. Gracias infinitas. Gracias, hermana, por tu palabra, por todo lo que estás sosteniendo, por todas las lecturas tan hermosas que me han acompañado tanto estos días. Tengo aquí el librito de Jung, ya lo voy a compartir, ya tengo el extracto que quiero compartir. Está muy bonito el libro porque quizá es la autobiografía de Jung de sus últimos años, como a los 81 años. Entonces, es bien conmovedor leerlo con esa pausa, con esa claridad y humildad como de tan sabio también de la vuelta que se dio. Agradecer a todos los que están compartiendo aquí este espacio, que se dieron el tiempo para acompañarnos. No alcancé a leer porque está la letra chiquitita, pero igual siempre se agradece eh, que estén ahí los interesados compartiendo. Entre todos vamos tejiendo esta red y quizás eh, Ajo Mitakuyase Oyasin sea una buena palabra para terminar, que es por todas mis relaciones, porque somos relaciones. Entonces el micelio y todas las plantas y todas las medicinas nos vienen a recordar eso también, que estamos conectados. Entonces, lo que me sirve a mí a lo mejor te sirve a ti, o quizás de esta conversa algo les quede a las personas que
nos están mirando y recordar que estamos siendo un espíritu encarnando esta experiencia en la materia para aprender. Aquí vinimos a aprender y a veces somos demasiado exigentes con nosotras por no ser perfectas. Entonces recordar mirarnos con mucha compasión y con mucho amor para tenernos paciencia en esta experiencia de la escuela de la vida, para aprender a mirarnos bonito, a rezarnos bonito, a soñarnos bonito, a sentirnos merecedoras de una buena vida. Eso. Así que les mando un abrazo a todos y bienvenido todos los fungafin de que se van tejiendo y nos vemos pronto. Nos vemos Ajo, pronto. Bendición, bendición, gracias. ajo.